Buenos días. Buenos días. Buenos días, Dalila Sarabia de Animal Político. Presidenta, comenzar con la situación en Culiacán, particularmente en el operativo que se llevó a cabo el pasado martes. Preguntarle en primera instancia, ¿cuál fue el informe que la Sedena le entregó a usted en el Gabinete de Seguridad, por favor? ¿Te refieres a la detención de un presunto? Exacto. Sí, fue una detención y ahí hubo ataque pues a las Fuerzas Armadas que iban a detener a este delincuente y se respondió dentro del marco de la ley. El martes próximo viene el informe ya del Gabinete de Seguridad, ahí se pueden dar detalles de este operativo y de otros operativos que ha habido, pero fue un ataque y una respuesta por parte de quienes fueron a detener a este delincuente. Atendiendo a brindar mayores detalles, preguntarle cómo se explica o cómo le explica el general secretario, la detención de este presunto delincuente y que por parte del Ejército, de las Fuerzas Armadas, no hubiera heridos, no hubiera bajas, no hubiera otras detenciones por parte del otro grupo y todas fueron pues muertes, fueron 19 personas que perdieron la vida en este operativo. Toda acción de este tipo, en donde hay personas que pierden la vida, más allá de si son presuntos delincuentes o no, siempre hay que proteger la vida de las personas, siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente. Entonces, si quieren que se informe claramente, pero fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y respondieron. En este caso, ¿qué autoridad lo investiga? ¿Lo atrae la Fiscalía? Son las dos, tanto dentro de las propias fuerzas, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen sus propios mecanismos de investigación y si es necesario pasa a la Fiscalía. Doctora Presidenta, se lo pregunto porque también el día de hoy se da a conocer otro hecho también en Culiacán, en donde los militares estuvieron a punto de matar a un civil, a una persona inocente. Hablamos de violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente no es la primera ocasión que sucede, que se reporta esto en este sexenio. Insistirle un poco, ¿qué se hará? ¿Cómo se estará trabajando? ¿Cuál es la instrucción que tiene usted de forma directa con el titular de las Fuerzas Armadas? La instrucción que hemos dado, y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos. No vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona por más que sea presunta o no delincuente. Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia y investigación, carpetas de investigación o en el caso de flagrancia, la detención de un delincuente. Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley, ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. En particular, en estos casos que mencionas, hay investigaciones. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, ya hay detenidos por parte de las Fuerzas Armadas, que fue un caso que vivimos cuando entramos al gobierno. Y en los otros casos, cuando hay situaciones como estas, hay investigación. Es decir, nosotros no vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley, eso no. Distinto es en un marco de violencia cuando son atacadas las Fuerzas Armadas. Entonces, en todos los casos en donde hay una presunta irregularidad, las propias Fuerzas Armadas investigan y también se da vista al Ministerio Público si es necesario. Solamente para concluir, Presidenta, el caso que le mencionaba que se da hoy a conocer de este joven que estuvo a punto de que lo mataran militares, ¿se abordó en el Gabinete de Seguridad? ¿Ha instruido usted una investigación al respecto? Sí, siempre. Nosotros vamos a actuar siempre en el marco de la ley, siempre. No
no vamos a entrar en una situación fuera del marco legal. Por más difícil que sea la situación de inseguridad, de grupos criminales, siempre tenemos que actuar dentro del marco de la ley. Gracias, Presidenta. Y solamente concluyo, el próximo martes, que entiendo vendrá el Gabinete de Seguridad, y con todo lo que está sucediendo en Culiacán, ¿también habría posibilidad, o usted ha instruido que se haga un plan para poder apoyar a todos los comerciantes, todos estos establecimientos mercantiles que han tenido que cerrar sus puertas? Se calculan pérdidas de 500 millones diarios por el temor de hacer sus actividades cotidianas. ¿Se está trabajando en algún proyecto específico que en breve nos pudiera comentar para apoyar a las personas de este estado, de este municipio? Gracias, Sí, Presidenta. se trabaja en todos los casos. En Culiacán, en Chiapas, por ejemplo, ayer hubo otra vez, el primer lugar en homicidios fue nuevamente Guanajuato, hubo homicidios en Celaya y en León particularmente, y ahí hay un equipo que está trabajando con la ciudadanía, entonces siempre lo vamos a hacer así. Sí. Gracias, Presidenta. Mara Rivera, de Enfoque Noticias NRM. Bueno, ya ha explicado y... AMLO estalla contra Lore de Mola por asegurar que sus hijos tendrían negocios con el nuevo gobierno. AMLO dice que le da flojera. El periodista asegura que se reunirán con Clara Brugada para supuestamente seguir con pactos. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la columna del polémico periodista Carlos Lore de Mola, ya que habló nuevamente de los hijos del mandatario sobre supuestos actos de corrupción en el nuevo gobierno de la Ciudad de México que encabezará Clara Brugada. De acuerdo con las palabras de Lore de Mola, que publicó en la columna del diario El Universal, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán estarían presuntamente hacer con la jefa del gobierno electa Clara Brugada en la Ciudad de México. El comunicador plasmó que presuntamente y según sus fuentes, la nueva jefa de gobierno Clara Brugada recibiría endosados a los 3 muchachos para que el clan se mantenga vivito y coleando. Hay que recordar que López Beltrán ha sido acusado de diversos actos de corrupción donde supuestamente se han visto beneficiados económicamente. Por ejemplo, uno de los casos fue la compra de el balasto, piedra utilizada para la construcción del Tren Maya. Lo que ocurre es que supuestamente un político cercano a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum reveló que los 3 hijos de AMLO sostendrán una reunión con Clara para continuar con los negocios. A pesar de que dieron a conocer que la fuente era alguien allegado a Morena, AMLO reiteró está mal su fuente y les retó a respaldar lo que dice además de que tachó al periodista de falta de pruebas, ya que aseguró que no hay fundamento. Si no se tienen pruebas, ¿cómo se va a calumniar? ¿Qué clase de periodismo es ese? No tienes razón, fueron las palabras del presidente en contra de Lore de Mola. El político tabasqueño reiteró que no se vale que Lore de Mola hable de sus descendientes, quienes se han desempeñado, entre otras cosas, a ser empresarios, ya que son propietarios de la compañía de cacao Chocolates Rocío.